La nueva ley para definir qué es sexo y qué es una violación. Dale. Desde la sede global de noticias de la cadena Mira TV en Hialeah, con ustedes, Rick Sánchez. ¡Yay! Let's do it. Vamos a hablar entonces de qué? De violaciones o hay veces sexo. Vamos a ver, hay un problema en California con el sexo entre estudiantes universitarios y por esa razón quieren ahora pasar una nueva ley. Vamos a poner los videos para poder explicarle lo que está pasando en este momento y la pregunta clave es ¿qué tipo de ley? Por la ley SB 967, promulgada por el gobernador, la cual les ofrece más protección en la eventualidad de que se conviertan en víctimas de acoso sexual o violación en el campus. Pero ¿se podrá legislar de verdad las conversaciones? Porque esto es lo que están diciendo esta gente, que tiene que haber una conversación entre una pareja, un hombre y una mujer. Y quieren ellos ahora en California legislar esa conversación antes del acto, ¿no? Antes de hacer el amor. Según la coautora de la propuesta de ley, la SB 967 obligará a las universidades a responsabilizarse por sus alumnos, a investigar a fondo los casos de abuso sexual, a ofrecer ayuda psicológica a las víctimas e imponer con rigor la nueva norma del sí es sí, que significa que una relación sexual es consensual solo cuando él o la alumna accede al acto con un rotundo sí. Entonces tiene que decir los dos, tienen que decir sí es sí. Antes era no es no, ahora sí es sí. Pero lo que están emitiendo no es un contrato entonces. Estamos hablando de jóvenes quienes no tienen todavía la madurez de la vida y quieren que afirmen un contrato entre los dos. ¿Y por qué? Que 1 de cada 6 estudiantes, la mayoría mujeres, son víctimas de violación sexual en sus centros universitarios cada año y esperan que con esta nueva ley esa cifra disminuya. Deberían tener castigos fuertes porque sí pueden impactar mucho la vida de una persona, entonces deberían investigarlos y pues depende de lo que hicieron ya, meterlos a la cárcel o lo que sea, porque pues cuando una persona lo hace una vez lo puede volver a hacer otra vez. Está correcto porque pues es por el propio bien de todos nosotros, de los estudiantes, y se me hace bien que esté esa ley pasando. No es capaz de verbalmente articular que no es no. Espérate un momentico, le acaba de decir que no es no. Al fin es sí o no es no. Yo no entiendo cómo es no era antes. Ahora quieren poner una nueva ley que dice sí es sí. Pero vaya, tienen que llegar a una conclusión, ¿no? Y tú me vas a decir a mí que no existen ya leyes para reportar este tipo de acto en California, que esto nunca ha existido. Aquí llegamos ahora a lo difícil. Yo entiendo que no es no, pero ahora en decir que sí es sí, no se confunde más la cosa. Sin embargo, hay quienes se oponen. La Fundación FIRE, por sus siglas en inglés, nos dijo en este comunicado lo siguiente: esta nueva ley hará muy poco para proteger a las personas de los asaltos sexuales y trasladará injustamente su peso sobre los estudiantes acusados para que demuestren su inocencia, algo que es casi imposible. La otra parte de la ley consiste en obligar a todas las universidades que reciben fondos del estado de California a que investiguen de una manera más profunda todas y cada una de las acusaciones de abuso sexual. Pregunta, ¿se necesita una ley? ¿Debe de ser un sentido común en vez de una ley? ¿Debe de no ponerse ni un hombre ni una mujer en esa situación o en esa posición? Vamos a ver qué piensa el panel, pero una pregunta más que le tengo que hacer en este momento. Y si ella dice que sí, pero después, el próximo día, dice que no, ¿cómo se comprueba? Vamos a ver los invitados. Y ahora con ustedes, el panel de Rick Sánchez, la actriz venezolana protagonista de Nosotros, Yamier Sazón, el militar retirado José Antonio Colina, el periodista
Alejandro Armengol. Vamos a empezar entonces. Ok, la pregunta clave aquí es, y yo vi la manera, Jamie, que tú estabas respondiendo cuando yo puse esa pregunta. Si ella el martes por la noche dice que sí, pero entonces el miércoles por la mañana dice que no, ¿quién va a comprobar quién dijo qué, en cuál momento? Exactamente, eso me parece que es, o sea, esa ley de verdad que me parece absurda. Me parece que cómo vas a implementar esa ley para que se cumpla. Y sí se presta para muchísima manipulación, porque tanto hombre como mujer, y siendo tan jóvenes, entre los 18, 20, 20 y pocos, ¿cómo tú vas a tener la madurez, así como tú decías, para querer mantener una relación estable por mucho tiempo con una persona con la que estás teniendo sexo? O sea, eso es absurdo en college. Yo creo que lo que sí se debería hacer es quizás ajustar las leyes que ya están vigentes en contra de las personas que se le ha comprobado que sí han cometido actos de violación. Pero esto, ¿cómo vas a implementar este tipo de ley nueva si... ¿Qué? ¿Vas a poner cámaras en las recámaras? O sea, y micrófonos. Para micrófonos. saber si dijo sí o no. Porque Exacto. la pregunta es sí o no. Antes la ley era no es no. Y creo que era una campaña donde querían enseñarle a los jóvenes cómo deben de actuar. Yo estoy perfectamente bien con una campaña. Pero esto es una cosa, Alejandro, que se puede legislar. Es muy difícil. Lo que pasa es que aquí hay otro problema anterior, que es el que está detrás de todas estas leyes, es cuando el no era sí. O sea, cuando la mujer decía no, pero supuestamente quería, y lo que estaba detrás era el sí. Ese es un estereotipo que ha estado en la televisión, en el cine y por supuesto en la pornografía durante mucho tiempo. Entonces de ahí han surgido clásicamente las dudas de que la mujer decía que no, pero que en realidad quería decir, y en eso se ha manipulado hasta por gusto, por abogados, etcétera, durante los juicios. Por eso surge el no es no. Esto es interesante porque cuando uno se pone a ver las películas antiguas, las películas de Clark Gable y de Cary Grant y de Rock Hudson, que por supuesto ni le gustaban las mujeres, siempre lo veíamos en esas situaciones donde la mujer decía que no. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Y todavía las telenovelas tú ves que es una cosa lánguida de que te digo no para no quedar mal, ¿verdad? Pero lo que quiero es que sí. Entonces, me imagino que tiene sentido que haya generado esa ley del no, pero no. Pero lo que tú dices es una cosa de campaña, una campaña educacional. Exacto, para cambiar la manera que piensan las personas. José, ¿piensas que esto es una cosa que se puede legislar o no? No, sin duda alguna no se puede legislar. Primero que nada, que en la práctica, cuando dos personas van a tener sexo, es imposible establecer un contrato escrito, un mutuo acuerdo, firmar, mira, vamos a tener sexo de manera consensuada. La pasión y la manera como se desarrollan las relaciones, pues no permiten que eso suceda. La ley es completamente ilógica. Y segundo, hay otros métodos para poder determinar si una persona ha sido forzada a tener sexo o no, como son los exámenes forenses, como es la revisión de la mujer, si ha sido penetrada de manera forzosa, y que no necesariamente tienen que estar enmarcados en la ley, sino más bien en una campaña de investigación o unos cuerpos de seguridad que puedan investigar abiertamente si una mujer es víctima de una relación o una relación forzosa o no. Y tú sabes que tenemos que tener mucho cuidado, porque si tienes una conversación con las mujeres que forman parte de los grupos, las asociaciones de diferentes grupos de mujeres, ellas dicen, y entiendo, que hay una gran diferencia entre una violación y el sexo. La violación no es sexo. No, claro. La violación es agresivo, es violencia. En contra de tu voluntad. Es violencia, claro. Exacto. Así que lo difícil es saber lo que pasó el martes por la noche. Debe de existir un tiempo. Hay un límite donde ella puede decir, porque si se demora una semana en reportarlo, entonces pierde la validad, ¿no? No tiene nada que ver. Aparte de eso, cuando alguien es forzado a tener sexo, las características del cuerpo de la mujer tienen unas condiciones que son fácilmente detectar. Si hay una penetración sin que la mujer esté de acuerdo con eso, pues hay una fricción, la vagina se maltrata. Hay muchas cosas que realmente, sin duda alguna, de hecho... Claro, totalmente, porque tú estás siendo forzado a una cosa que tú no quieres. Y primero que todo, que no puedes lubricar, estás cerrado, entonces ese forcejeo te genera... un desgarramiento, desprendimiento, y muchas características que denotan que tú fuiste violado o violada. ¿Y si no hay evidencia? ¿Y si no hay evidencia? No es violación, ya ha pasado en el pasado. Entonces, si ella dice, espérate, lo que tú acabas de decir es importante, tú acabas de decir que si una mujer dice, ese tipo me violó, pero no hay evidencia física en su cuerpo, entonces no pueden acusar al hombre. No pueden acusar la violación. Pero ¿a ti no te parece que debería haber un estudio más profundo? Porque ¿qué sucedería si esto es una persona que de repente, bueno, no tiene ese desgarramiento, ese
desprendimiento, pero entonces te apuntan con una pistola y tienes que decir, mi amor, aquí haces lo que yo diga o haces lo que yo digo. Una persona de repente puede quedarse tranquilo y no ningún forcejeo y no tienes pruebas, pero de repente si hay pruebas psicológicas, tienen que hacer una pesquisa quizás mucho más profunda. ¿No? Buena idea, pero no te gusta la ley. A mí no me gusta la ley. ¿No te gusta la ley? No, sin duda alguna no. Alejandro, la última palabra. No. ¿No te gusta la ley? No. Nuevos detalles ahora. Un tal González, uno de nosotros, imagínate, quien brincó la cerca o saltó la cerca de la Casa Blanca, hizo mucho más de lo que nos dijeron. Dale. Si el presidente Barack Obama no hubiera salido de la Casa Blanca con sus hijas 4 minutos antes, se habría encontrado frente a frente con Omar González, el veterano de guerra que violó la seguridad y entró corriendo a la mansión presidencial. Los últimos detalles en la investigación son alarmantes. Revelan que, a diferencia de lo que se había revelado inicialmente, el 19 de septiembre el intruso logró penetrar mucho más lejos de la puerta principal. Y poco, ¿viste eso? Por poco se encuentra con el presidente y sus 2 hijas. ¡Qué peligro! 5 minutitos diferencia entre cuando entró el hombre y estaba saliendo el presidente con sus hijas. Y por poco se encuentran. Y por poco penetra, pero espérense. ¿Pero qué quieren decir con penetrar en este caso? Vamos a ver. González, de 42 años, quien portaba una navaja de 3,5 pulgadas, evadió a una guardia, pasó frente a la escalera que lleva al área familiar y entró en la sala este, un salón usado para eventos y conferencias del presidente. Es decir, que avanzó más de 80 pies dentro de la Casa Blanca hasta que un agente lo detuvo frente a la sala verde. Ya entiendo entonces lo que dice cuando dicen penetró la Casa Blanca. Antes nos habían dicho que el hombre llegó al portal de la Casa Blanca. Ahora están diciendo que penetró la Casa Blanca, se metió adentro de la Casa Blanca, la sala verde. Pero ¿cómo es posible? El tipo estaba caminando por los pasillos con una cuchilla. No hay alarma, no hay cámara. Vaya, eso lo tenemos nosotros en nuestras casas. No existe eso en la Casa Blanca. También fuentes sugieren que estaba sin sonido una alarma contra intrusos colocada dentro de la Casa Blanca que debe alertar al servicio secreto porque presuntamente el ruido molestaba a los agentes. Fiscales federales dijeron que González, quien había sido diagnosticado con síndrome de estrés postraumático, representaba un peligro para el presidente. Autoridades hallaron 800 municiones, 2 hachas y un machete dentro del vehículo del hombre que había estacionado a varias cuadras de la Casa Blanca. Desconectaron la alarma porque no le gustaba el ruido y el presidente que se joda. Me parece que el servicio secreto de los Estados Unidos no sabe lo que está haciendo en este momento. Y hoy específicamente, durante una audiencia especial en el Congreso de los Estados Unidos, nos estamos enterando ahora que todavía hay algo más. Dale. También quiero entender qué pasó antes del incidente. González fue arrestado en Virginia 2 meses antes, el 19 de julio. Me gustaría leerles ahora la información que nos dio la policía del estado de Virginia. Es una lista de lo que había dentro del carro del señor Omar González. La lista incluye un arsenal de 11 armas de fuego, un rifle de francotirador y una escopeta recortada. También incluía un mapa de Washington, D.C. con una línea que iba directamente a la Casa Blanca. No, imagínate, tenía entonces un machete. Hace un mes lo encontraron con un machete. Después, hace como 2 meses, lo habían encontrado también con las armas. Y con el mapa, con una flecha apuntando a la Casa Blanca. Así que, con toda esa información, y todavía no podían vigilar a este individuo y pararlo antes de brincar la cerca. ¿No te sorprende esto? Bueno, no me sorprende porque si no lo detuvieron en el momento de que tenían que detenerlo, ¿qué esperaban? Que esa persona no fuese a buscar, bueno, lo que tenía que buscar, generar su fin. Pero lo que sí me preocupa es que si esta es la seguridad del servicio secreto dentro de la Casa Blanca, los aeropuertos, ¿qué importan? O sea, que entren terroristas a este país, estamos como al descubierto. Como hombre militar, ¿qué piensas de una situación donde tenemos un servicio secreto del país más grande del mundo entero que parece en este momento ser incompetente?
Bueno, es patética y es bastante lamentable porque tal como lo dijo Jamie, pues si no pueden garantizar la seguridad del presidente de los Estados Unidos, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en medio de una circunstancia donde hay amenazas terroristas, pues ¿qué podemos esperar de aquellos lugares donde las vigilancias no son tan extremas? Si no puede vigilar el presidente de los Estados Unidos, exacto, ¿cómo me vas a proteger a mí? Es correcto. Entonces, como residente de este país me llama poderosamente la atención y como militar habría que destituir al servicio secreto por completo, desde su jefa hasta el último funcionario, en virtud de que no pudieron cumplir con su misión, que es garantizar la seguridad del presidente de los Estados Unidos. Le deben de pedir a la jefa entonces, esta mujer que estaba hoy en el Congreso, que debe despedirse, deben de despedirla. Mira, hubo un fallo de seguridad, es evidente, eso lo sabe todo el mundo. Ahora, también hay que poner la noticia en contexto. ¿En qué sentido? En el sentido de que Obama, el presidente Obama recibe 300 amenazas de muerte al día. 400% de amenazas de muerte han aparecido desde que llegó Obama a la Casa Blanca. Mucho más que cuando estaba presidente George W. Bush. ¿Por qué? Porque hay una tentación muy grande, vamos a poner terrorismo a un lado, por hacerle un atentado al presidente Obama. Desde desequilibrados mentales, gente que busca la celebridad. El hecho que es el primer presidente negro de los Estados Unidos. Pero lo que tú estás diciendo es que su sistema de inteligencia, de averiguar quién es quién y evitar ese tipo de problemas es exitoso. No, es vulnerable. Lo que yo te estoy poniendo la noticia en contexto. Ajá. O sea, que es una atracción muy grande hacerle un atentado al presidente. Por supuesto que hay que evitarlo. Pero este tipo era un loco. Claro que sí. O sea, para los locos es un atractivo fundamental hacerle un atentado. Ahora, que el servicio de seguridad tiene que evitarlo, indudablemente. Claro. Que hubo un fallo, indudablemente. Que no es el primer fallo, indudablemente. Hubo un individuo meses atrás que disparó a la Casa Blanca, disparó, y primero dijeron que habían sido ruidos de escape de un motor, y se supo que eran disparos. Fue una mentira. El servicio secreto, exacto, el servicio secreto se había envuelto en un escándalo. Gracias al trabajo del Washington Post. Y entonces, a eso es lo que te iba a decir. Una de las cosas principales de esto es que quien da la noticia, pues más tú has sabido esto poco a poco, porque primero solamente te dijo que había saltado la cerca. Quien da la noticia al principio, no esta audiencia que hay hoy, sino quien da la noticia es que el nos dice Post, el periódico. Es el periódico. Y espérate, y el servicio secreto entonces dice, eso no es verdad. Lo que escribieron en el Washington Post no es verdad. Y entonces sale a reducir que sí fue verdad. Encontraron una bala en el balcón de Truman. Exactamente. De la Casa Blanca. Pero desde el punto de vista de lo que está diciendo Armengol es sumamente válido y es doblemente trágico. Entonces, un presidente que tiene tantas amenazas de atentados en su contra, se supone que si el servicio secreto y los organismos de seguridad han estudiado todas esas amenazas, ¿cómo es posible que no puedan detectar a un ciudadano común que penetra dentro de la Casa Blanca para hacerle daño al presidente de los Estados Unidos? Pero no es el precio que pagamos nosotros viviendo en una democracia, en un lugar abierto, porque en otros países no hay Casa Blanca, no hay turistas, nadie se acerca, ponen una reja completamente estampada. Sí. Pero en este país tenemos algo donde se puede ver el presidente cuando sale, se puede ver esas cosas. Es un problema que tenemos nosotros con la democracia que tenemos. Bueno, claro, es el país más poderoso del mundo y obviamente hay muchos países que quieren atentar contra Estados Unidos por todo lo que se sabe. Pero el hecho de prevenir es fundamental porque, o sea, es necesario que tú prevengas un tipo de ataque como ese. Si tú tienes 400% más de ataques en la Casa Blanca, entonces tienes que clasificar mucho mejor, digo yo, desde mi ignorancia total, tienes que clasificar mucho mejor. Y este señor ya tenía indicios de que tenía armamento en su casa. Ese es el problema. ¿Cómo lo dejas libre? Sí. No hicieron su trabajo. No hicieron su trabajo. Se quedaron dormidos. Y eso es sin duda, y creo que es posible que van a tener que despedir la mujer que está en cargo de esta cosa. Bueno, se nos acabó el primer segmento, porque estamos hablando como locos nosotros, así que tenemos un excelente panel. Vamos a ver ahora lo que viene en el próximo segmento. Dale. Regresemos. ¿Qué está pasando en Hong Kong y qué haremos? Bienvenidos. Saben que estamos en el mes de Hispanidad, ¿no? Sí, ¿Tú lo sabías? Sí, claro. ¿Tú lo sabías? No lo sabía. ¿Tú no lo sabías? No es tan importante. ¿Tú lo sabías? Todos los años. Pero todos los años por gusto, todos los años por necesidad. Tú sabes que por un mes en cada año
reconocen a nosotros los hispanos en los Estados Unidos, se dan cuenta que existimos por un mes solamente. Y el resto del año los mariachis para su casa. Tú sabes, digo eso, pero con razón. Yo quiero que vean ustedes este reportaje que le presentamos. Cada año, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, se celebra el mes de la herencia hispana. This is a time to recognize the history, culture, and contributions of the Hispanic community in Florida and around the country. Los hispanos conforman en la actualidad la principal minoría del país, con una población de 50.5 millones de personas. During this month-long celebration, we come together as a nation to honor and pay tribute to the extraordinary contributions the Latino community has made to our country. Pero, ¿qué tan real es este respeto que existe hacia los hispanos en este país? Tips we need to know to do it correctly. You grew up on tacos, correct? You gotta layer it, right? She did not. No, I did not. She's Colombian. No. Oh, I didn't know. I'm Nicaraguan. Okay. Also did the annoying saying her name in the native tongue at the very beginning when he introduced her, right? María Cruz Ramírez. Okay, I can do that. María Cruz Ramírez. Obama nuevamente incumple su promesa electoral sobre los cambios en el sistema migratorio. Somos reconocidos como nos hacen creer. Votamos más de 70% por este presidente. No quiere levantarlo a mano para ayudarnos en la migración. Que se celebre todo el año. No es un cachito nada más, que nos dan un mes para celebrar a nuestra herencia. Todo el año. Estamos aquí todo el año. Debería ser celebrado todo el año. Yo quiero saber lo que piensan ustedes del mes de Hispanidad. Yo te vi a ti los ojos y ya sé que estás molesto, Alejandro, así que vamos a empezar contigo. ¿Qué piensas del mes de Hispanidad? Bueno, es una de las tantas políticamente correcto, una de las tantas cuestiones políticamente correctas. Yo odio las cosas políticamente correctas. Bueno, pues esa es una de tantas. Ha ido aumentando demográficamente la participación de los hispanos dentro del país. Ya creo que somos la principal minoría dentro del país, cada vez más grande, nuestro derecho al voto, o sea, cada vez vamos a contar más. E indudablemente también ha habido un desarrollo dentro de esa minoría. Esas son las dos cosas indudables. Hay actores en este momento hispanos que ocupan primeros lugares en las películas. O sea, ha habido un crecimiento, ha habido un reconocimiento. Pero ahora hay una distancia entre lo que aportamos y lo que no lo que representamos, sino en donde estamos situados, que es grande. Es grande aún y pasarán años sin que esa distancia se resuelva. Y por supuesto, lo del mes de la Hispanidad es una mezcla de dos cosas, demagogia y publicidad. Exacto. Vender cerveza Corona, cualquier marca de cerveza, no estoy criticando marca de cerveza específica, pero vender cerveza, tacos, la siesta, viva la fiesta y por el otro lado, tratar de quedar bien y buscar votos. No es una cosa profunda, no es una cosa que de verdad ellos piensan, no entienden la cultura, creo que no nos aprecian. Lo que hacen es, por un mes, sacan los mariachis, por un mes vamos a ver mariachis, vamos a comer tacos, vamos a reconocer que existen los hispanos en los Estados Unidos y después más nada. Y es una cosa que hacen todas las grandes empresas, pero entonces cuando ves el rol de ellos, de cuántos hispanos, no aquí en Miami, pero en el resto de los Estados Unidos, cuántos hispanos hay en estas empresas, son muy pocos. Exacto. Es decir, por un mes comemos tacos y el resto del año no nos dan ni trabajos. Pero cuando quieren vender mercancía, entonces nos encuentran. ¿No es así? Exacto. Es correcto. Y yo voy un poquito más allá porque es verdad que tratan de celebrar el mes de la Hispanidad, pero hemos visto una administración que deporta miles de familias procedencia latinoamericana. Realmente no han aportado una solución para una gran cantidad de latinoamericanos. Más de 2 millones, ¿no? Sí, que se encuentran aquí en la oscuridad. Y sería interesante porque así como tienen esta tradición que es más mercadotecnia que cualquier otra cosa, realmente tuvieran políticas apropiadas para favorecer a quien es la principal minoría de este país y que en muy poco tiempo va a tener una influencia mucho más poderosa acá en los Estados Unidos. ¿Cómo te sientes cuando tú vas a un lugar, y tú que tienes esa apariencia, cuando tú vas a un lugar y tú le dices que tú eres latina y te dicen, pero tú no luces latina? Me da mucha rabia. O te dicen,
tú sabes cocinar tacos, ¿no? Bueno, nunca me han dicho eso específicamente, pero sí, como que cuando saben que eres latino te etiquetan y entonces pretendes que seas un cliché más. Exacto. Tengo amigas que son rubias, ojos azules y son actrices y entonces no pueden entrar de repente en la industria porque tienen un acento y resulta que no pueden, un actor personifica lo que sea. Pero si es inglés, sí. Sí, exacto. Pero si es inglés, el acento es muy bonito. Si eres latino, pero eres rubio o eres... No. Fíjate el caso de Sofía Vergara. Ella es de pelo claro, entonces ella se tuvo que oscurecer el pelo, hacer ese acento tan fuerte hispano para parecer hispana, porque si no, no corresponde. Entonces tú como actriz no te han dado trabajos solamente porque no luces sumamente hispana. Y en el mundo hispano también, debo decirlo. Porque no trabajo como actriz, pero sí en la publicidad. Entonces, a mí me mandan para un casting. Y de hecho, por eso dejé de hacer casting para publicidad, porque después de un año aquí no me llamaban para nada. Entonces iba a los castings para ser una mujer latina con determinadas características, una mujer latina, y me presentaba y todas las personas que estaban allí eran con características típicas de lo que los gringos piensan que son los latinos. Pero nosotros somos negros, somos blancos, somos mulatos, somos asiáticos, somos de todo. Y ellos no quieren entender me parece eso. Un insulto esto de la celebración del mes de la hispanidad, es súper excluyente y es como tú dices, al momento de consumir, si nos llaman, nosotros estamos constantemente consumiendo y en la televisión se ve como nosotros, por ejemplo, hay canales aquí que generan tanto o más dinero que las cadenas americanas. ¿Por qué? Porque la publicidad está puesta sobre nosotros que consumimos. Tú sabes que dicen muchas empresas en los Estados Unidos, la respuesta, cuando uno le pregunta a las empresas, ¿por qué es que estoy mirando? Nosotros los hispanos somos el 17% de la población de los Estados Unidos. ¿Por qué es que en la empresa suya solamente el 2% de los empleados son hispanos? Y más en California, donde yo estuve la semana pasada en San Diego, y ellos te dicen, no podemos encontrarlos hispanos que pueden hacer esta labor. Pero qué casualidad que cuando nos buscan para vendernos sus productos, entonces sí somos muy fácil de encontrar. Claro. Así que económicamente, cuando tienen razón, nos encuentran, pero cuando no quieren encontrar, no nos encuentran. Exacto, y detrás de eso está el dar oportunidades. O sea, en casos es real de que no hay ejecutivos porque no tienen la preparación, pero no tienen la preparación porque de niños, si se han criado en este país, no han tenido acceso al mismo acceso que puede disfrutar, digamos, el grupo anglo dominante. Tú sabes que yo me he pasado la vida en televisión haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y había me acuerdo una vez, y no voy a decir el nombre, pero me acuerdo una vez que vino un jefe de empresario, un director de noticias, o vicepresidente de noticias, no me acuerdo del título que tenía, pero me dijo, tú sabes, Sánchez, el problema que tú tienes es que tú no luces suficiente hispano. Me dijo eso. El problema. El problema que tú tienes es que no luces suficiente hispano. Y me acuerdo cuando empecé yo en esta carrera, y esto sí voy a decir, fue en el Canal 4 aquí en Miami. Llegué yo a hacer una entrevista y después de ver el currículum mío y lo que había hecho yo en mi vida y los estudios en la Universidad de Minnesota, me dijeron, yo creo que estás perfectamente hecho para esta posición como periodista. El problema que tenemos nosotros en este momento es que ya tenemos un hispano. No te puedo creer. Ya tenemos uno. ¿Para qué necesitamos el segundo? Exacto. Vaya, es una cosa molesta. Sí, la verdad que es algo bastante excluyente y es molestoso. Y por eso que tenemos que hacer mucho para que esa situación se erradique, porque lo contrario, aunque seamos la principal mayoría de la minoría, siempre vamos a ser tratados como algo mínimo que solo seremos utilizados cuando a ellos les convengan y no realmente cuando nosotros debemos participar de manera activa pues en los Estados Unidos, que es el país donde estamos viviendo. Tú sabes que hay una tendencia entre muchas personas a la ideología que representa ISIS en este momento en los Estados Unidos, y la verdad que es alarmante, ¿no? Pensar que hay personas en Francia, en España, en Alemania, Inglaterra, que no tienen ni que reclutarlos. Ellos están haciendo parte de lo que está pasando con este movimiento de ISIS. Pero aquí, en los Estados Unidos, no puede ser, ¿no? ¿Quién es este hombre? Sus fotos de Facebook lo muestran como un joven barbado entregado a la fe musulmana, y en una de sus publicaciones incluso se ve la decapitación de un ave. Según las investigaciones del FBI, el hombre de 30 años, tras descubrir que fue despedido de la compañía procesadora en Moore, Oklahoma, regresó para tratar de convertir a sus compañeros al Islam. Sin embargo, regresó cuchillo en mano, apuñaló a una de las empleadas, Colleen Hoffer, de 54 años, y después la decapitó.
Es increíble, ¿no? Es un poco alarmante. Pensar que hay personas en este país, hay personas... Por eso es que yo digo que el problema que tenemos en este momento con ISIS y con este tipo de cosas que está pasando en el Medio Oriente es que es un movimiento ideológico. Y tenemos que atacar la ideología. Y eso no se puede atacar, vaya, perdón por decirlo, yo sé que eres militar, pero con bombas y con balas tú no puedes quitar un pensamiento. Bueno, tienes toda la razón, por supuesto que no, hay que ir más a la parte educativa, hay que realmente enseñarle a la gente que ese tipo de práctica no es la correcta, pero cuando ya tiene un grupo como este que ha avanzado tanto y que está decapitando gente, eso se puede convertir en una moda, porque obviamente yo leía por ahí que el gobernador o alguien no estaba de acuerdo con que este señor lo acusaran de terrorismo. Hay que acusarlo de terrorismo, porque esa práctica es algo que están utilizando personas que tienen una ideología similar a él en otros países del mundo, y no atacar eso de la forma correcta, no minimizarlo de la forma correcta, es lo que puede producir de que se convierta como en una moda y veamos a todos los que pertenecen al Islam cortándole la cabeza a los cristianos. Pero espérese un momentico, con permiso, estás usando la palabra de moda. ¿Cómo puede ser una cosa como lo que está haciendo ISIS una cosa de moda? Bueno, ¿cuándo habías tú observado antes que aquí habían asesinado al cortándole la cabeza? Como lo han hecho, como han decapitado a los periodistas allá en el Medio Oriente. Pero no digo tanto la acción, lo que digo yo es el movimiento, creer que el mundo tiene que cambiar y que tenemos que pensar todos nosotros la manera que piensan ellos. Es que, perdona, Ricky, perdona que te interrumpa, pero es que yo insisto, por lo que he visto, yo he vivido mucho tiempo en Europa, en España, que estamos ahí y somos Eurasia, estamos entrando en la etapa de Eurasia, y creo que los gobiernos y nosotros como población hemos subestimado a esta gente, estos terroristas, porque no entendemos su guerra santa, porque ellos no valoran la vida tanto como la valoramos nosotros. Ellos están dispuestos a morir por sus ideales religiosos, y esto no es una guerra de lanzar misiles para ellos. Esto es una guerra lenta que va poco a poco, y ellos se van adueñando de territorios a través de ciudadanos que son capaces, como te digo, de inmolarse y de matar a las demás personas. Yo no sé mucho aquí en Estados Unidos, pero en Londres, por ejemplo, tú de repente te pierdes en el West Side y estás de repente en Kabul, en una cosa así. Es absurdo. Con burka, gente con burka. Pero es interesante lo que tú acabas de decir. ¿Cuál es la diferencia entre un héroe de nosotros que se mata en una guerra para proteger sus compañeros y un héroe de ellos que se suicidia para su causa? ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay una cosa fundamental. Hay una serie de frustraciones que pueden tener estas personas, frustraciones reales, y se les da una vía de canalizarlas. Esa es una vía religiosa, fanática, fanatismo. Diferencia fundamental que podemos marcar es entre una racionalidad de ir a defender tu país y un ideal fanático. Exacto. Ahí hay una diferencia fundamental. No, buena respuesta. Y en los Estados Unidos, ojo, son alrededor de 20.000 los que se supone que están participando en este movimiento terrorista. Y además que son difíciles de identificar, porque ya no estamos pensando en la mujer que va con la burka o en el árabe como estereotipo. Exacto. Ahora puede ser un rubio con ojos azules y ojos verdes. Exactamente. Alguien como usted. Por ejemplo, pero te prometo que yo soy poco... Tú no eres latina. Yo soy un poquito. Anda, por favor. Con lo que yo muevo esa cadera. ¿Han visto las protestas que están ocurriendo en este momento en Hong Kong? Se trata del mismo abuso antidemocrático que existe en lugares como, bueno, Cuba. Las protestas exigiendo cambios democráticos se extendieron hoy en Hong Kong. Miles de jóvenes han desafiado las medidas represivas de la policía, que finalmente se retiró después de enfrentamientos con los manifestantes. Los inconformes desafiaron a las autoridades y continuaron su pulso contra la decisión de Pekín de limitar las reformas democráticas en el centro financiero de Asia. China calificó las protestas de ilegales, respaldó la represión del gobierno de Hong Kong. Al menos 26 personas fueron hospitalizadas desde el domingo cuando iniciaron las protestas. Cuando los ingleses se fueron de Hong Kong, le prometieron a esas personas que viven ahí que le iban a dar una democracia, que le iban a dar un voto, que iban a darle la oportunidad de escoger quien quieren escoger para representarlos. En vez de hacer eso, lo que están haciendo es diciéndole, mira, le vamos a poner fulanito, Tomasito, mulanita y estas 3 personas, y tienen que escoger entre uno de esos 3. Eso está mal hecho. Perfectamente, completamente mal hecho. El principio era
un país, dos sistemas. El país era China, los dos sistemas eran el que existía en Hong Kong y el que existía en la China continental. Lo que ha ido pasando con el tiempo es que a la vez que se ha mantenido la riqueza de Hong Kong, que es extraordinaria, el poder financiero de Hong Kong, que es extraordinario, los chinos han querido un mayor control de esta provincia. Y por eso es que quieren poner los suyos. Y por eso es que quieren poner los suyos. De hecho, el gobernador de Hong Kong, una de las cosas que pide el movimiento, la renuncia del gobernador. De hecho, el gobernador de Hong Kong responde a China, porque ahí entra también un problema interno de China. Dentro del gobierno chino, en estos momentos se está tratando de reforzar la ideología, el control político, porque ellos siempre... Pero déjame hacerte una pregunta entonces. Si China sigue siendo así, ¿cuál es la diferencia entre China y Cuba? ¿Y por qué tenemos tremendas relaciones con China y no tenemos relaciones con el enemigo de Cuba? ¿No es una buena pregunta? No, sin duda es una buena pregunta, y lo que está llamando la atención a lo que está ocurriendo en Hong Kong es cómo son los estudiantes nuevamente los que salen a protestar a la calle. Son los que salen a exigir que realmente se cumpla con lo que le habían prometido y tener la posibilidad de elegir a sus autoridades, que es completamente válido. Y es una cosa que se contrapone con el modelo chino, es que en Hong Kong hay independencia de poderes y el sistema judicial realmente actúa de la manera correcta. Entonces, ellos deben de abrazar eso. Por supuesto. Deben de abrazar esa idea, ¿no? Pero al contrario, lo están empujando, como no queremos nada, no queremos saber nada con ese tipo de sistema. Si lo abrazas, pierdes el poder. Si lo abrazas, pierdes el poder. O sea, es lo que pasa en este país. Cada un periodo de tiempo hay un nuevo presidente. Cada 4 años hay elecciones. Si tú estás en el poder y puedes mantenerse en ese poder, modificarte en ese poder, tú lo quieres soltar. Bueno, si tú eres un orden democrático, sí. Claro que no. Pero por eso es que hay sistemas totalitarios. Y entre esos chinos, ¿tú crees que comen tacos? Yo creo que ellos de vez en cuando comen tacos porque como que se quieren adueñar de absolutamente todo. Y ahorita van a tener mejores tacos que los mexicanos. Claro. Increíble. Pero me parece absurdo que se quieran adueñar de la economía. La economía sí, ¿verdad? Sí, la ideología no. Exacto, y eso es la diferencia. Cuando regresemos, bueno, espérense. Leo, ¿qué tienes? Al volver, se despide el capitán. Y ahora noticias. Tú sabes que, por supuesto, la noticia de hoy es bien triste. Las imágenes que están saliendo en este momento de América Latina son impresionantes. Aquí Delvis Mesa, ahora con las noticias del día. Sí, los residentes de Paruro, provincia de Cusco, están las imágenes que vamos a ver hablan por sí solas. El presidente Ollanta Humala declararon emergencia en esta provincia después del terrible terremoto que pasaron. En realidad no fue tan grande, pero los daños han sido dramáticos. Es lo que importa. Vamos a ver. Los habitantes de la provincia de Paruro, en Cusco, todavía no se recuperan del terrible desastre que provocó el sismo de 5.1 grados en la escala de Richter. Más de 500 damnificados, 8 muertos y un centenar de viviendas destruidas. He visto comunidad, una desgracia tremenda. No se ha pasado, es un terremoto ya. Al menos esta gente necesita un médico. Por lo menos esta gente está totalmente traumado. Entre los muertos había niños de 15, 10 y 8 años, y uno de ellos un recién nacido con apenas 15 días de vida que falleció en brazos de su madre, de 22 años. El presidente Ollanta Humala llegó hasta el lugar para enviar un mensaje de apoyo y esperanza a los damnificados. Ya no hay tiempo de estar, ya no hay que perder el tiempo de estar sentándonos, llorando y lamentando, porque esto es la naturaleza. Es la naturaleza. ¿Qué tenemos que lamentarnos? Ahorita hay que levantarnos y construir. Y más si tenemos criaturitas, tenemos hijos, que nuestros hijos no nos vean pues llorando como que ya estuviéramos derrotados. En Perú, los temblores son frecuentes debido a que el país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones de mayor actividad sísmica del mundo.
Oye, ¿qué tú piensas de eso? Bueno, el pueblo está criticando al gobierno. Eso lo hicieron aquí después del huracán Andrew, lo hicieron aquí después del huracán Katrina en New Orleans. Así que es una cosa, es común y corriente para que el pueblo, cuando el pueblo sale a criticar al gobierno. Ahora, lo que dijo ahí el presidente, de que no podemos llorar y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que él está tratando de enviar un mensaje de fortaleza, de optimismo. Lo que pasa es que es muy difícil decirle a una madre que ha perdido un hijo que no llore. Que no llores. Exacto. Y también lo que pasa es que esta es una zona de un nivel de pobreza bastante elevado. Las casas, como pudiste ver ahí, obviamente eran casas bastante débiles y por eso es el gran daño, porque en realidad el terremoto no fue tan grande. Tú sabes que hoy tempranito en la mañana hubo un movimiento telúrico de 3.6, no se reportaron daños, pero ahí mismo, o sea, cerca de la zona de Cusco, y claro, las personas están bastante alarmadas. Sobre todo el presidente, el vicepresidente Biden ya envió su apoyo de parte de los Estados Unidos, la presidenta Michelle Bachelet también. Que Dios lo bendiga. Y bueno, sí. Tú sabes que hay varias organizaciones que están tratando de ayudar, y nosotros en el website de nosotros de Mira vamos a darles información si ustedes quieren ayudar la causa en este momento, lo que está pasando en Cusco, un lugar tan bonito. Sí. Llevé a mi familia, tú sabes que ahí está Machu Picchu. Sí, claro. Es uno de los lugares, una de las maravillas más grandes del mundo. Y hay una gran comunidad peruana aquí también. Claro. En Miami, en los Estados Unidos. Y tremendos platos de comida. Ay, qué rica, la comida más rica. Bueno, hablando de maravillas, hay un pelotero muy famoso que se llama Derek Jeter. Y al fin llegó al fin de su carrera. Así es, y se despidió como todo un gran capitán. Además, yo no sé si fue suerte, casualidad o de verdad el hombre se merecía lo que pasó. Vamos a ver. Claro. Como un guión hollywoodense fue la despedida de Derek Jeter de la ciudad de Nueva York, cuando el campo corto, futuro Salón de la Fama, conectó el hit para dejar en el terreno a los flamantes campeones de la Liga Americana, los Orioles de Baltimore. Pero la carrera maravillosa del Capi tenía un capítulo extra que regalarnos en la casa del némesis de sus amados Yankees de toda la vida, los Medias Rojas de Boston. Fue objeto de un homenaje que erizaba los pelos. Lo más granado del deporte del Atenas de América se rindió a sus pies, encabezados por Carl Yastrzemski, Paul Pierce y David Ortiz. Boston le brindó una ovación de pie en su primer turno en la serie de 3 partidos y le despidió de igual forma, al conectar un infield hit que impulsó una carrera, la cual, lejos de molestar a quienes recibían, propició otra gran ovación, la última, por cierto, en la carrera del último símbolo en la larga historia yankee. Tú sabes que a veces la voz del reportero molesta, y en ese caso la voz del reportero molesta, porque fue un momento tan dramático cuando él, tú sabes que la gente de Boston odia a Nueva York, odian el equipo de Nueva York, y es cuando podemos ver un bateador como Jeter, con un uniforme de los Yankees, y cuando acaba el bateo, sale y todas las personas en las gradas se paran y empiezan a aplaudir. Fue un momento increíble. Yo creo que esa es parte de la magia. A mí por poco se me sale la lágrima, pero bueno, imagínate, yo soy pelotero desde niño, tú sabes, tú me has visto jugar, ¿no? No, yo no ok, perfecto. Bueno, yo te vi lanzar la bola en el partido de los Marlins. Me invitaron los Marlins. Claro. Exacto. Yo pienso que eso, más que todo es parte de la grandeza del deporte, ¿no? O sea, eso fue un y lo necesita. Histórico, exacto. En este momento lo necesita el deporte de los Estados Unidos. No importa de qué equipo seas. Y qué lástima que no podemos oír el sonido de eso, porque fue un momento increíble. Sí. ¿Tú sabes lo que voy a hacer? Lo voy a poner mañana. Tienen que vernos mañana para ver el sonido natural, quitándole la voz. ¿Tú crees que esta despedida, o sea, esta retirada del capitán, afectará un poquito al equipo de los Yankees emocionalmente? Obviamente sí, porque era una figura... Los Yankees son un desastre, siguen siendo un desastre. No digas eso, que Tavares un desastre. ¿Tú sabes por qué? Porque siempre van a tener la atención del resto de la liga, tienen más dinero, y en la pelota tú no ganas con dinero, en otros deportes sí. Pero tienen grandes deportistas, tienen grandes deportistas, pero tienen más dinero y por eso tienen muchos problemas. Un reportero de ese mismo lugar, dime lo que pasó con este reportero. De las noticias 12. ¿De dónde juegan los Yankees? No sé qué es lo que está pasando, los reporteros ahora están que no prestan mucha atención, están diciendo lo que les da la gana, en vivo, frente a cámara. Claro, vaya, para un poquito justificarlo, no sabía que estaba saliendo al aire. No fue como el caso de la otra reportera que vimos que sí habló frente a las cámaras y dijo lo que dijo. Él pensó que su micrófono estaba apagado, que él no estaba saliendo. ¿Y qué es lo que dijo? Mira, vamos a ver. Perfecto.
job and walk their little kids to school on their own and not rely on everyone else, kind of like people rely on government assistance for their entire lives. Did he just say that? Did he just say that? He actually said that. Wow. Thank you. Well, I actually added the part about government assistance, but it's true. I mean, how old are these kids? I think I qualify for government assistance. Es increíble lo que acaba de decir ese hombre, que los padres pobres son vagos porque solamente quieren recibir la asistencia del gobierno y porque no quieren ayudar a sus niños, ni quieren caminar con sus niños a la escuela. ¿Quién carajo es ese tipo para decir una cosa como esa? Además no tiene hijos, no está casado. No está casado, no tiene familia, pero él es el genio, él es el que sabe. Ese tipo de crítica es una crítica tan innecesaria. Sí, es una pena. Thank you very much. Bye. Thank you for being here. O como dice Elvis, thank you very much. Cuando regresemos vamos a estar... Bueno, primero déjame decir lo que está pasando en el hipódromo de Hialeah. Acuérdense, están invitados como televidentes del programa de Rick Sánchez, siempre ir al hipódromo de Hialeah. Dile cuando van al hipódromo de Hialeah que vieron el anuncio de ellos aquí y bueno, le van a dar un premio. Y también vamos a ver lo que está pasando en este momento con un motociclista. Mira lo que le pasa, dale. Los videos, o como le decimos nosotros, las fotos del día. Y empezamos ahora con una cosa bien interesante. Le voy a enseñar algo. Y bueno, se lo voy a presentar con una pregunta. ¿Este chofer es dichoso o es dichoso? No, dichoso o es experto. Dale. Él está conduciendo, pero en una manera bien guapa, ¿no? Y por poco se estrella, pero no. Y así pudo estacionar el carro. Y la gente llorando en el carro y todo. Parece que se le dio por manejar así. Y no, increíble, ¿no? ¿Dichoso o experto? Yo pienso que es dichoso. Porque y un poco estúpido también. Sin duda alguna, no tuvo un accidente de milagro. Dichosos fueron los que iban con él. Dichoso de que no estuviese aquí en Estados Unidos, porque si no la que le cae. Ok, ahora le voy a enseñar otro video. Este sí es dichoso. ¿Viste la motocicleta? Oye, increíble como le pasó por al lado y no había ni espacio. Pero las cosas que se ven hoy en día, y hoy en día lo bueno de todo esto es que hay cámaras en todos los lugares. Sí. No hay nada que no se pueda reportar. Tú sabes, cuando yo era joven, yo manejaba siempre apurado. Hoy en día siempre, no sé, posiblemente porque tengo estos videos en la mente, pero siempre, cada vez que me veo llegando casi a 60, llego a 50. Cuando voy a 70, voy a 60. Y en el expressway casi nunca ya voy encima de 80. Exacto. Y antes sí. Sí. ¿Y por qué lo dije así? Se me salió el gallo. ¿Qué haces si están cantando y un miembro de la audiencia, eres un cantante, estás cantando, esto a lo mejor te ha pasado a ti, estás delante de una audiencia o algo, y de pronto hay una persona en la audiencia que no se quiere callar la boca? Me ha pasado. ¿Sí? Me ha pasado. Vamos a ver lo que hace este. Cercamela, trovamela. Shut the f*** up! Scarpati. Enanrumatela. Ay, God. Bien hecho, ¿no? Se lo merecía. Se lo merecía. A veces la gente se merece ese tipo de cortesía. Y tú no sabes qué te pasó a ti cuando me ha pasado muchas veces. Una vez estaba haciendo una comedia y había una persona que se reía en primera fila de tal manera, pero esta cosa, o sea, como histérica.
que no te permitía, porque hay momentos en los que tú bajas de la comedia. Exacto, nada más que se oía el tipo horrible, no sí. pude, tuve que aguantar el tiro. Y en otro caso me pasó que estaba haciendo hiperrealismo y entonces le hablas al público, pero el público no te tiene que devolver. Y la mujer no paraba de hablar. La mandé a callar en el contexto de la obra. ¿Con el dedo o sin el dedo? No, sin el dedo, pero una manera mucho más clásica. Claro, me imagino. Y es difícil también, como mujer hay que ser un poquito más práctica. No, bueno, para que el resto de la gente no se sintiera incómodo también, como para traerlo aparte del espectáculo. Oye, bien hecho, tremendo panel. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Se nos acabó el tiempo. Un placer. ¡Voló! Un placer, no puede ser. ¡Voló! Ya, una hora, ya acabamos la hora. Imagínate tú, chico, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué estoy hablando como un cubano de Hialeah? ¿Qué tienes tú contra los cubanos de Hialeah? Yo soy uno de ellos, así que no puedo decir. Mañana vamos a reunirnos otra vez, aquí a las 10 de la noche en Mira TV. Este es el show de Rick Sánchez. Chao.